Ok, bueno, vamos a empezar un poquito. Vamos a... donde nos quedamos la vez pasada fue aquí en hepatitis, entonces vamos a empezar a hablar un poquito de hepatitis. Bueno, en principio esto es un cuadro, primero, muy buenos días para todos los que estén llegando. Ahorita no tengo cámara, así que no me van a ver porque la cámara de esta computadora está como medio dañada, entonces no. Y lo otro es que ella como que produce mucho aire, por eso trataba de no hacerlo aquí porque siento que no se va a escuchar bien. Pero como me está diciendo que sí se escucha bien, pues creo que sí se podrá hacer. Pues con tal de que el ventilador y esto de la computadora no interfiera, todo bien. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con hepatitis. Vamos a ver hepatitis, infecciones gastrointestinales, perdón, entéricas. Y un poquito sobre sobre las meningitis bacterianas, que sé que como que no lo vieron. Y bueno, esto en espera de el temario que eventualmente salga, que eventualmente manden por el, que o sea que la doctora Roldán mande algún temario. Pero entonces sí se escucha bien, me confirman que se escuche bien. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar. Este en principio es un cuadro comparativo de todas las hepatitis que hice el año pasado. Creo que incluso se los pasé a principios de año o algo así, cuando tenían el parcial que incluye las hepatitis, cuando tenían este tercer parcial. Al final lo que preguntó de hepatitis fue una tontería, pues, pero igual es bueno repasarlo un poquito. Esto a primera vista se ve un poco intimidante. De hecho, o sea, si vemos que los que podemos ver en este cuadro, pues en este cuadro tenemos 5 virus de hepatitis que son los que producen las hepatitis, digamos que las más frecuentes. A pesar de que hay más, hay virus de hepatitis G, virus de hepatitis GB, pero realmente no son tan frecuentes. Los más frecuentes son estos. Y de hecho, dentro de los cinco, el virus de hepatitis A es como que el más frecuente porque es el que se transmite a través de los alimentos y agua contaminados. Pero en principio, ¿qué es hepatitis? Hepatitis es como su nombre lo indica, no es más que la inflamación del hígado. Pero hay que tener en cuenta que la inflamación del hígado puede ser por muchas causas, no solamente causas infecciosas. Entre las causas infecciosas que tenemos principalmente las virales, y dentro de como tal del grupo de estas virales están los virus hepatotropos, que son los virus que van de virus de hepatitis que van desde la A hasta la E. Y, o sea, todos los que están intermedios. Pero no son los únicos porque sabemos que otros virus como los herpes virus, como el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus también tienen cierta afectación hepática. De hecho, si recuerdan cuando vieron herpes, recordarán que una de las manifestaciones, por lo menos del síndrome mononucleósido, era la hepatomegalia. Y es por una hiperfunción del sistema de retículo endotelial que se encuentra alojado en esta parte. Sin embargo, a pesar de que esos virus también producen hepatitis, solamente nos vamos a referir a hepatitis como las producidas, como la enfermedad de infección producida por los virus hepatotropos, o sea, por los esenciales. Y estos son los que ya les mencioné, los virus A, B, C, D y E. Como les decía, no es la única causa, tenemos causas no infecciosas, por ejemplo, autoinmunitarias. De hecho, alguno de estos virus puede desencadenar o puede predisponer a una hepatitis autoinmune, como el virus hepatitis A. Y tenemos otras causas como las medicamentosas, digamos que sí, medicamentosas, que por ejemplo el exceso de paracetamol o acetaminofén, que sabemos que se metaboliza en el hígado, pues pudiera producir hepatitis fulminante. Pero claro, las ingestas de paracetamol tienen que ser altas para que produzca una una afectación de ese calibre. Entonces, en principio vemos que todos los virus
de hepatitis pertenecen a familias diferentes, géneros diferentes. En este cuadro podemos ver que tanto el virus B como el C poseen envoltura, a diferencia del A y del E, y en el caso del D, la envoltura es el antígeno de superficie que pertenece al virus B, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. De todos los virus, el único de ADN es el B y todos los demás son de ARN. Fíjense también el periodo de incubación, que en el caso del virus A es alrededor de un mes, 30 días, mientras que los virus B, D y E son generalmente más prolongados, periodos de incubación mucho más prolongados. Eso quiere decir que si tú tuviste la infección, o sea, no va a ser inmediatamente, no va a ser al mes, sino a los 2 o 3 meses que recién vas a desarrollar la enfermedad. Y en el caso de la transmisión, como les mencioné, el virus A era fecal oral y los B, H, B, C y D son vía parenteral. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Este, como una mnemotecnia para que se lleven, les puedo decir tipo que las vocales se entran por la boca, es decir, que las vocales, que son el virus A y el virus E, son las que se transmiten por vía fecal oral o por agua y alimentos contaminados, mientras que todos los demás sí son parenterales. En cuanto a la prevalencia, bueno, estos tres son los más prevalentes. Ya vamos a ver algunos otros datos de prevalencia en estos dos. Y en cuanto a enfermedad crónica, el B y el C son los que producen más frecuentemente enfermedad crónica, sobre todo en individuos inmunodeprimidos o en niños, cuando la infección comienza cuando recién son niños o son recién nacidos. Igual también tienen el B y el C tienen la capacidad de generar cirrosis y oncogenicidad, como carcinoma hepatocelular, con el paso del tiempo. O sea, si no son tratados y con el paso del tiempo. Ya vamos a ver algunas características propias de cada uno. Pero como este cuadro es muy grande y realmente este es más de repaso, prefiero agruparlas como sigue. Vamos a ir exponiéndolas como sigue. En principio la hepatitis la podemos clasificar según el tiempo. Y según el tiempo puede ser aguda o puede ser crónica. Aguda cuando el cuadro se presenta en un periodo menor a 6 meses, y crónica cuando se presenta en un periodo mayor a 6 meses. Ahora, vamos a empezar por las vocales, la hepatitis A y la hepatitis G. ¿Qué tenemos de hepatitis A? Bueno, hepatitis A comunes en común a ambas hepatitis, tenemos que ambas son transmitidas por vía fecal oral. Ambas son transmitidas por agua y alimentos contaminados. La hepatitis A se ha asociado más al consumo de moluscos de aguas contaminadas. Eso quiere decir que en el caso de una persona que ya ha estado comiendo mariscos o productos del mar que hayan estado en sitios en aguas contaminadas, pues pudieran también desarrollar la hepatitis. De hecho, creo que hubo una epidemia en Asia o algo así de hepatitis A por el consumo de mariscos contaminados, pero eso fue hace años. Y aquí es cuando comenzamos las diferencias entre la hepatitis A y la hepatitis G. En el caso de la hepatitis A, los grupos del riesgo van a ser estos que siguen, van a ser personas que viven con difíciles condiciones sanitarias, de hecho, por eso la predisposición al consumo de aguas contaminadas, los viajeros cuando cuando viajan a otras zonas, también, o por lo menos a los países asiáticos, también es como que un factor predisponente para la infección por hepatitis A. Y los niños, de hecho la hepatitis A es muy frecuente en los niños, sobre todo en los que asisten a guarderías, y sobre todo en los adultos o profesores que están en esas guarderías, o los padres de los niños que están en guarderías. Pero como es fecal oral, los niños se agarran, se rascan, se meten las manos a la boca, no les importa mucho la higiene, y pues eso es digamos que como un ciclo en el cual se perpetúa la transmisión de la infección. En cambio, en la hepatitis G, a pesar de que tienen los mismos... bueno, aquí no me salió. Bueno, se supone que aquí debería haber otro cuadrito, pero bueno, se lo voy a escribir aquí. A pesar de que también tiene estos, los difíciles condiciones sanitarias, viajeros, es más
el riesgo aumenta cuando se trata de embarazadas, porque las embarazadas tienen eh, una, una alta predisposición a la hepatitis B. De hecho, el 20% de las embarazadas pueden desarrollar hepatitis fulminante, y la hepatitis fulminante pues, termina con el fallecimiento del individuo. A ver, entonces, acuérdense que hepatitis G y hepatitis A son muy similares, pero la diferencia es que hepatitis G puede producir hepatitis fulminante en las embarazadas. Y otra cosa importante con las hepatitis es la cronificación. Hepatitis A no cronifica, no cronifica. Es decir, no puedes tener una hepatitis A crónica. Lo que puedes tener son complicaciones, y si acaso, porque tampoco son frecuentes. Pero generalmente hepatitis A no cronifica. En cambio, hepatitis A sí cronifica. Hepatitis E sí cronifica. ¿Qué pasa? En los individuos, en personas inmunocompetentes, hepatitis E se comporta como una hepatitis aguda. Dura menos de 6 meses, dura 2-3 meses, dependiendo de lo que dure el cuadro. Y en pacientes inmunosuprimidos es cuando se extiende ese tiempo. Entonces, esa es otra de las diferencias entre la A y la E. La A no cronifica y la E, sí. De hecho, ya vamos a ver cómo sabemos en realidad, cuando haces serología, por ejemplo, para hepatitis A, y buscas los anticuerpos IgM y IgG que son para determinar infecciones agudas y crónicas. Bueno, en el caso de encontrar una IgG, no quiere decir que sea una hepatitis crónica, sino que el paciente tuvo una hepatitis A hace tiempo, previa. O que puede estar elevada porque tiene nuevamente una hepatitis A, pero eso no quiere decir que cronifique. En cambio, hepatitis E sí. Ah, mire que se le ve a las embarazadas. Alta mortalidad por la cuestión. Vamos a hablar ahora de hepatitis B y C, que también van ahí a la par. En cuanto a hepatitis B y C, ambas son de transmisión parenteral. Y los grupos de riesgo son muy similares. En ambos predominan los usuarios de drogas intravenosas. En el caso de hepatitis B es considerada una infección de transmisión sexual. A ver, ¿dónde está el...? Ok. Hepatitis B es considerada una ITS porque se transmite a través del contacto sexual. Entonces, el hecho de tener múltiples parejas sexuales, la promiscuidad, predispone también a la infección por hepatitis B. De hecho, cuando se presenta un paciente joven que tiene síntomas de hepatitis, ya lo vamos a ver más adelante, uno debería descartar que fuera una hepatitis B. O sea, entre otras cosas, uno descarta hepatitis B. De hecho, lo que se manda a hacer es la serología para todos, para A, B y C. Y con eso descartas todo de una vez. Mientras que hepatitis C era más frecuente antes del cribado de la sangre, antes de que se hiciera el cribado de la sangre, era frecuente que se transmitiera a través de transfusiones. Muchos pacientes que en algún momento se hicieron alguna transfusión, que por una herida de arma de fuego, por alguna cuestión X, necesitaron una transfusión antes de ese periodo, pues desarrollan hepatitis C. Y una cuestión importante con hepatitis C es que ya como la clínica es muy silente, a veces es casi asintomática, y eso predispone a que la hepatitis C se cronifique. A ver, estas dos hepatitis sí cronifican. De hecho, no quiere decir que no tengan formas agudas. Sí tienen formas agudas. Generalmente la hepatitis B tiene su forma aguda en los adultos, pero en los niños, como los niños tienen un sistema inmune un poco más débil, en los recién nacidos, sobre todo de una madre portadora de hepatitis B, pues sí pueden desarrollar una hepatitis B crónica, y con todas las consecuencias que esto incluye en el futuro. Mientras que hepatitis C generalmente no se presenta de forma aguda, y si se presenta es como muy leve y inespecífica, pero es más frecuente que cronifique. Es más frecuente que cronifique, y al final te das cuenta es cuando el paciente ya está casi en que cirrosis o en hepatocelular. Y evidentemente las inmunodeficiencias, como les mencioné, en hepatitis B en un individuo sano se comporta como una hepatitis aguda, pero en un inmunodeficiente se comporta como una hepatitis crónica, ya que no hay una falla en el clearance, o en la limpieza de todos los virus, que permanecen en el hepatocito, en el hígado. Ambas cronifican, y las complicaciones, como les mencioné hace una diapositiva, que son la cirrosis hepática
y el carcinoma hepatocelular, pero que también es frecuente en hepatitis B, porque si recordamos, hepatitis B es un virus de ADN. ¿Y qué pasa con los virus de ADN? Pues que ellos, después de que pasa mucho tiempo o depende de su mecanismo de replicación, el virus, el ADN se integra al virus al ADN de la célula. Y eso produce que a pesar de que el virus ya no siga presente en el hepatocito, pues como su genoma está presente en el ADN de la célula, pues la célula con su maquinaria pues, sigue produciendo más partículas virales, sí, más partículas propias del virus, sin que siquiera esté presente. Y eso a la vez produce ciertos cambios genéticos que predisponen todo al final al desarrollo de carcinoma hepatocelular. No es tan frecuente con hepatitis C, pero eso no quiere decir que no se pueda dar. Y en cuanto a hepatitis D, pues se recordarán, hepatitis D depende, es por sí sola, no es nada, porque ella es solamente una cápside, el virus es solamente una cápside que necesita de un antígeno de superficie. Ahora, ese antígeno de superficie le pertenece al virus de hepatitis B, es decir, la envoltura del virus de hepatitis B es la misma que usa la hepatitis D. Por ende, solamente podemos encontrar hepatitis D con, con una infección simultánea con hepatitis B. Es la única forma de que encontremos una D. Y de esto hay dos tipos digamos que de infección, que son la coinfección y la sobreinfección, que la vamos a desarrollar un poquito más adelante. Hablando un poquito de clínica, para que se lleven algo de clínica, como les mencioné, la hepatitis tiene como cuatro periodos, se desarrolla en cuatro periodos. Uno es el primero es el periodo de incubación, que como vieron varía dependiendo del tipo de virus y el periodo de incubación más largo lo tienen los virus, el virus de hepatitis B y por ende el virus de hepatitis D, ya que ellos siempre como que van juntos. En cuanto a la hepatitis A es de 15 a 45 días, hepatitis B de 30 a 180, o sea, imagínense el periodo de incubación demasiado largo. Igual que la hepatitis C que va de 15 a 160. Y en cuanto a hepatitis G de 14 a 60, un poquito más parecido a la hepatitis A. Luego tenemos un periodo prodrómico o preicteríco en el que comienzan a manifestarse los primeros síntomas, sin llegar todavía a la ictericia. ¿Cuáles son? Durante 3 a 5 días y se caracterizan por astenia, hiporexia, náuseas, vómitos, dolor en hipocondrio derecho, diarrea, fiebre. Es importante que por lo menos en hepatitis A pudiera haber diarrea, porque como ingresa a través del intestino, son enterales, pues pudiera encontrarse esta manifestación en estos pacientes. El dolor en hipocondrio derecho, algunos, por lo menos, yo tengo un profesor que es gastroenterólogo, que lo van a conocer cuando lleguen a gastroenterología, el doctor Piñero. Bueno, él dice que por lo menos es raro ver a un paciente con dolor en hipocondrio derecho solamente, porque él los que ha visto son dolor abdominal difuso, que siempre ha visto que sí, dolor abdominal difuso, y esto es infrecuente, o sea que no lo es tanto. Aunque en la emergencia a veces pudiera haber algún paciente que llega con dolor en hipocondrio derecho. De hecho, yo vi uno hace tiempo. Una vez se instala el periodo ictérico, pues comienzan todas las manifestaciones propias de hepatitis. ¿Y cuáles son esas manifestaciones? Bueno, son manifestaciones son de compromiso hepático. Es decir, si tienes tu hígado inflamado, pues todo lo que vas a tener todo lo que desencadena esto. Evidentemente, como el hígado está inflamado, hay una deficiencia en el paso de la bilirrubina desde el hígado hacia el exterior, por ende la bilirrubina de directo se deposita, sale a la sangre, se deposita en las mucosas y es lo que genera la ictericia. La ictericia, ¿dónde la puedes ver? La puedes ver a nivel de las escleras. De hecho, miren las escleras de este individuo que se ven amarillas, y también a nivel de la piel. Otras características pudieran estar presentes en la esplenomegalia y adenopatías cervicales en un 10-20%, aunque sabemos que esplenomegalia y adenopatías también es compatible con la presencia de un síndrome mononucleósido, o sea, por Epstein-Barr o citomegalovirus. Y algo muy importante es la colia y la coluria. La acolia, ¿saben qué es la acolia? Si saben, me describen por el chat para leerlos.
A ver, acolia, ¿qué es acolia? Exactamente, son heces incoloras, son heces. Pero como no hay paso de la bilirrubina hacia el intestino, pues no hay forma de teñir, o sea, forma de que las heces adquieran ese color oscuro. ¿Y coluria? ¿Qué es coluria? Aló, aló, ¿qué es coluria? Orina con color fuerte, bilis en la orina. Bueno, va por ahí porque no es bilis, porque la bilis se produce en el hígado y ya va directo, o sea, cae hacia el eh, por el colédoco hacia el intestino delgado, o sea, no es bilis como tal, sino es coluria, es la presencia de bilirrubina, o sea, si en la orina comienza a excretarse, pero es característico que el paciente te la refiera como orina como Coca-Cola, o sea, es tan oscura, el paciente la refiere así tal cual. De hecho, por lo menos los que recuerdo, los que avisan la emergencia, ellos refieren tal cual que orinan como si fuera Coca-Cola. Claro, esto. ¿Y esplenomegalia? ¿Qué es esplenomegalia? Para salir de duda. Bueno, esplenomegalia no es más que el agrandamiento del vaso. O sea, no es muy complicado. Espleno es vaso y megalia, pues, grande, gigante. Y luego hay un periodo de convalecencia en el cual desaparece la ictericia, pero la astenia persiste. De hecho, no sé si alguno de ustedes ha tenido hepatitis alguna vez. Una hepatitis A, que es lo más frecuente. Bueno, en la astenia, por lo general, no desaparece a la semana, 2 semanas, sino puede durar hasta 2 o 3 meses con astenia una vez desaparecido toda la clínica. Es decir, el paciente tuvo una hepatitis, pero todavía va a sentir dolor, todavía se recupera de la infección, pero todavía puede sentir dolor, se puede sentir cansado, sin ganas de nada, como por 2 o 3 meses. O sea, todavía es muy... se prolonga ese periodo de convalecencia. Esto lo van a ver un poquito más a detalle el próximo año, no el próximo, bueno, sí, más o menos, cuando comiencen a ver un poco más de clínica, van a ver síndrome ictérico, esplenomegálico, entre otras cosas. Vamos a lo que nos interesa. Vamos a hacer diagnóstico serológico de hepatitis B porque esto es pregunta, o sea, hepatitis B siempre la preguntan. Siempre, por lo menos antes preguntaban a veces preguntaban periodos de incubación, a veces preguntaban diferencias entre A y B, pero digamos que lo más fuerte y lo más un poquito difícil de entender es la serología de hepatitis B, porque hepatitis B tiene muchos antígenos, tiene unos cuantos antígenos, tiene unos anticuerpos que hay que saber interpretarlos para saber si estamos frente a una hepatitis aguda o una hepatitis B crónica. No así con el hepatitis A o con el E o con el C, que son un poco más sencillos, sino pues esto se debe un poco a la estructura de la hepatitis B. Y entonces, hablando un poquito de estructura del virus de hepatitis B, tenemos que un ADN que tiene ciertos genes que producen ciertas proteínas que forman parte de esas proteínas estructurales del virus. Y en base a eso nos vamos a apoyar para hacer un diagnóstico serológico de la hepatitis B. Entonces tenemos el ADN. El ADN lo podemos medir en sangre, si se puede medir en sangre, de hecho es un marcador de replicación de la hepatitis B. A partir del ADN, cuando se transcribe por todos estos mecanismos genéticos, se genera un antígeno central o core. Si recuerdan del parcial, el parcial les mencionaba algún core. No sé si esto lo llegaron a ver alguna vez en una clase, pero este antígeno o sea, forman las proteínas de la cápside del virus. Las proteínas que
engloban al ADN. Y este se llama antígeno central o core. Este es el nombre con el que usualmente se refiere, o sea, con la que se puede referir que en la serología, que es el HBC-AG o simplemente HBC, que ya es lo mismo que decir antígeno central. ¿Sí? Esto, además de producir el antígeno central en el genoma, produce otro antígeno que es el antígeno E, que a diferencia del antígeno central, que se queda, digamos que encerrado, ya vamos a ver por qué, el antígeno E si es posible, si es expulsado hacia la sangre, si es secretado hacia la sangre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mientras el ADN esté activo, él va a estar produciendo antígeno central y va a estar produciendo antígeno E. Eso quiere decir que si yo hago una medición del antígeno E, puedo estimar la, digamos que, o suponer que el virus está en replicación activa. Y pasa algo similar con cuando estimo el ADN. ¿Esto se entendió? Aló, aló, ¿esto se entendió? Ok, muy bien, vamos bien entonces. Posteriormente, luego del antígeno central, hay otra estructura que cubre al virus. Y esa estructura es el antígeno de superficie. Ahora, es importante que se sepan también estas abreviaciones, el HPSAG y el HBAG, porque pudieran encontrarlas en algunas serologías. Algunas, las que yo he visto, a veces ponen antígeno de superficie, pero algunas serologías de otros países ponen no antígeno de superficie, sino HBsAg. Incluso los libros ponen, los ponen así tal cual y no con el nombre completo. Entonces hay que estar pendiente porque fíjense que la solamente cambia una sola letra en cada antígeno. A ver, entonces, por último, se produce el antígeno de superficie, que es el que rodea, es la envoltura que rodea a toda la partícula viral. Ahora, como rodea toda la partícula viral, el antígeno central no lo puedo detectar en sangre. Solamente el antígeno E, que es el que sale al, a la sangre. Evidentemente también puedo medir el antígeno de superficie porque está en todo el exterior. Y el ADN también lo puedo medir porque eventualmente sale en un proceso de replicación. Pero el antígeno central no lo puedo medir en sangre. Uso otros métodos para determinar la presencia de antígeno central. Ahora, toda esta estructura que vemos acá se conoce como partícula de Dehn, que es la partícula principal, la partícula infecciosa del virus de hepatitis B. Tenemos partículas no infecciosas que están compuestas únicamente por antígeno de superficie y el HBs. Y no son infecciosas pues porque únicamente nada más son antígenos de superficie, no tienen ADN, no tienen nada adentro, están vacías, por ende no pueden infectar, solamente son partículas, son antígenos de superficie que están por ahí en la sangre rondando. Ahora, ¿tienen esto alguna utilidad? Sí, sí tiene alguna utilidad, porque a partir de esta, mediante otro proceso, es que se desarrolla la vacuna contra la hepatitis B. Este, que de hecho está formada por algunos antígenos de superficie y otros procesos eh, desarrollados por esta vacuna. ¿Todo bien hasta acá? ¿Aló, aló? Ok. Entonces, ¿cuáles son los que puedo detectar en la sangre? Como les había mencionado, en la sangre voy a detectar antígeno E, voy a detectar antígeno de superficie y voy a detectar ADN también. El único que no voy a poder detectar es el antígeno central. ¿Sí? O sea, tengan eso en cuenta. Entonces, vamos a hablar de antígenos y anticuerpos. Tenemos, estos son mis hepatocitos. Y en los hepatocitos vamos a descomponer el virus. Tenemos el ADN, que como les mencioné es un marcador de replicación. Tenemos el antígeno central, que no lo puedo detectar en sangre. Tenemos el antígeno E, que también funciona como un marcador
de replicación. De hecho, el ADN es un marcador de replicación cuantitativo, o sea, me dice exactamente cuánto se está replicando, y el antígeno E es un cualitativo, es decir, si se está replicando o no. Y en cuanto al antígeno de superficie, pues es un indicador de infección, es decir, que si yo lo tengo presente, pues a juro hay una infección por el virus de la hepatitis B. Y ya después me encargaré, pues leyendo la serología, me encargaré de determinar si es aguda o crónica. Me preguntan si el antígeno es el único factor de virulencia. Bueno, en realidad es que el antígeno tiene el cual se refiere, supongo que te refieres al antígeno en superficie, pues no necesariamente, porque, o sea, de esto no les hablé porque no lo considero un poco tan relevante por ahora, pero en la parte, él tiene una especie de mecanismo de transcriptasa reversa similar al de los retrovirus que también funciona como o sea, pues como una transcriptasa reversa. Toma el ADN toma el ARN y lo convierte en, en ADN. Pero no, o sea, no quería meterme en eso porque es un poco de genética, entonces prefiero dejarlo un poquito así más simple para que entiendan un poco cómo es la lectura de la serología de la hepatitis B. Y por otro lado, el antígeno de superficie, bueno, evidentemente tiene algunos receptores, tiene algunas espículas que son reconocidas por receptores a nivel celular y es lo que permite su endocitosis y la transferencia de todo el material genético del virus hacia el interior celular, que es como sucede en la mayoría o muchos de los virus que tienen envoltura. Pero no, si tuviera que mencionar otro factor de virulencia sería la transcriptasa o la polimerasa con acción, en realidad se llama polimerasa con acción de transcriptasa reversa dependiente de ARN. Pero por cosas técnicas no lo quería mencionar, pero bueno, ya lo saben que también existe. Y también, bueno, y si tuviera que mencionar otro, habría mencionado la proteína X, que también es una proteína que produce el virus, pero ella se encarga de regular la transcripción del mismo, pues no es como que la pueda detectar en sangre, aunque creo que se puede, no es común, ¿sí? Entonces, vamos a remitirnos a esto. Ok, esta de acá es mi célula plasmática. Fíjense su núcleo con cromatina dispuesta en rueda de carreta y mi halo perinuclear por su elevada producción de inmunoglobulinas. Y fíjense que el antígeno central, a pesar de que no lo puedo detectar en sangre por sí solo, él es inmunogénico y al ser inmunogénico, pues él se encarga, o sea, no se encarga, sino que estimula la producción de anticuerpos contra el antígeno. Y los anticuerpos son los anti-HBC, también conocidos como anticor, y también son indicadores de infección. Es decir, ya tenemos dos indicadores de infección. Ya sabemos que cuando tenemos un antígeno de superficie, ya sé que hay una infección. Ahora tengo que buscar el anticor, el anti-HBC, que me va a decir si la infección es aguda o si es crónica. ¿Cómo sé esto? Porque dependiendo del estadio en el que me encuentre, voy a producir dos tipos diferentes de anti-HBC. El IgM, que es el que me va a indicar que la infección es aguda, y el IgG, que es el que me va a indicar que la infección es crónica. Más adelante, en la próxima diapositiva, vamos a revisar cómo se producen todos estos factores. ¿Puedo tener más anticuerpos? Sí, puedo tener más anticuerpos. El antígeno E también me produce un anticuerpo que es el anti-HBE, pero eso solamente me indica que hay resolución. Ya vamos a ver más adelante cómo se comportan cuál es la cinética de todos estos factores. Y el antígeno de superficie también me genera un anticuerpo que es el anti-HBS, que es un anticuerpo protector. Es decir, que una vez que tuviste la infección por hepatitis B, te queda de remanente el anticuerpo. Y el anticuerpo se mantiene en el tiempo impide la infección por por un nuevo virus, pues. O sea, te protege contra la infección con un nuevo virus. También, como les mencioné hace poco, es
indicador de que tuviste alguna infección en el pasado, y es importante porque si se acuerdan de la diapositiva pasada, hablábamos de que este antígeno se utilizaba para realizar la vacuna contra hepatitis B. Por ende, la presencia del anticuerpo aislado, o sea, sin IgG, sin THB, sin nada de esto, o sea, solamente él solito, pues indica que estás vacunado contra el virus de la hepatitis, contra la hepatitis B. El ADN, pues no hay anticuerpos anti-ADN del virus, solamente es algo que puedes detectar en la sangre. Entonces, hasta aquí vamos bien. Ok, ahora vamos a ver la cinética, cómo se comportan estos antígenos y anticuerpos a lo largo del tiempo en una hepatitis aguda y en una hepatitis B crónica. Ahora fíjense, tenemos hepatitis aguda. Fíjense, en el eje de las Y tenemos los títulos de anticuerpos, y en el eje de las X tenemos las semanas post-infección. Una vez tenemos ok. Una vez ok. Una vez tenemos la exposición, recordemos que el periodo de incubación tarda bastante, tarda hasta 180 días, 3 a 4 meses. Una vez después de exposición, el primer antígeno que aparece, bueno, primero evidentemente aparecen los síntomas, pero el primer antígeno que aparece es el antígeno de superficie. Esto coincide con la presencia del periodo sintomático del paciente, o sea, la fase ictérica, en una hepatitis B aguda. Eso quiere decir que cuando tú le tomas una muestra justamente en este paciente, evidentemente te va a salir elevado el antígeno de superficie, pero eso no quiere decir que sea aguda o sea crónica, porque vamos a ver más adelante. Luego de que, fíjense que comienza a aparecer a partir de las 4 semanas, se eleva hasta las 12 y desaparece con el tiempo hasta las 24 semanas. Una vez que él desaparece, ocurre un momento en el cual no se detecta antígeno de superficie en la sangre, que se conoce como periodo ventana. Este de acá, ok, fíjense que porque una vez que el antígeno de superficie desaparece, unas semanas más tarde aparece el anticuerpo antisuperficie, el anti-HBs. Y fíjense que este periodo que queda no me dice, cuando yo tomo una muestra de sangre a este nivel, pues no detecto ningún antígeno ni nada, no detecto ni el anticuerpo ni el antígeno, o sea, no puedo decir que hay una infección como tal presente, ¿sí? Entonces hay otras formas de saber si es una hepatitis B aguda o crónica en función de lo que se halle en este periodo. Es un poco raro encontrar este periodo porque en qué momento, en qué fase de la enfermedad llegaría el paciente a una emergencia, en qué fase de la enfermedad creen que llegaría un paciente a la emergencia porque tiene ictericia, porque está orinando como Coca-Cola, porque sus heces son blancas. Exactamente, o sea, sí, en la fase ictérica el paciente es el que llega a la emergencia o a la consulta, o sea que esto no es frecuente, el paciente va a llegar es en este periodo. El paciente llega en este periodo, y en este periodo, evidentemente, lo que vas a ver es el antígeno de superficie. Obviamente va a estar infectado con hepatitis B. Por eso esto no es tan frecuente. Ok, después ya estudiamos hepatitis, antígenos de superficie. Ok, en cuanto al anticuerpo antisuperficie, como les mencioné, él perdura por mucho tiempo, por años, y queda siendo protector. O sea, cuando toda la infección se resuelve, queda como un anticuerpo protector que impide la reinfección. A medida que avanza el tiempo, fíjense que a partir de las 4, 5, 6, 5 semanas comienzan, recuerden que el antígeno el antígeno central, el core, no lo podemos medir en sangre. El que aparece es el anticuerpo contra ese antígeno, es decir, el anticor o anti-HBC. Y evidentemente el primero que aparece es el anticuerpo de tipo IgM. Y fíjense cómo va la cosa aquí.
Porque si el paciente llega a la emergencia todo sintomático, que tiene fiebre, que está orinando oscuro, fíjense si ustedes le toman la muestra de sangre, cuando lleguen los resultados de la serología, va a tener va a tener presencia de antígeno de superficie y a la vez, fíjense que va a tener presencia de una IgM anti-HBC. Entonces ya ahí podemos hacer y podemos ir haciendo diagnóstico. ¿Diagnóstico de qué? Pues de una hepatitis, si es como es IgM, el anticuerpo que encontraron, de una hepatitis B aguda. Entonces ya comenzamos a ir haciendo diagnóstico. Y fíjense que el anticuerpo, el IgG, aparece mucho después, o sea, aparece después cuando ya los síntomas están casi terminando. De hecho, los síntomas son casi indetectables en este periodo. Y fíjense que también perduran en el tiempo. Perduran en el tiempo. Entonces, ya un paciente, por ejemplo, si le tomó una serología, a este nivel, a este nivel, por ejemplo, cuando ya todos los síntomas se resolvieron y todo, a lo mejor tiene todavía un poquito de astenia, lo que voy a detectar que va a ser, pues va a ser antígeno de superficie y va a ser el IgG anticor. ¿Y esto qué me va a decir? No va a decir que está infectado, sino que en algún momento tuvo una infección por hepatitis B. ¿Esto hasta ahora se entiende? Oh, bueno, seguros que se entiende, todos están entendiendo. Ok, bueno. Entonces, de aquí sacamos dos cosas. Que la hepatitis B aguda la voy a detectar en sangre cuando tengo presencia de mi antígeno de superficie y de una IgM anticorro. Y la hepatitis B resuelta, o sea, la que ya pasó en un tiempo, la voy a detectar cuando, o sea, si en algún momento llega un paciente que se hace una serología de hepatitis B por control, porque se lo piden en la empresa donde trabaja, etcétera, pues, y resulta que tiene anti-HBs positivo y la IgG anticuerpo positiva, pues eso indica que tuvo una hepatitis B en el pasado. Eso quiere decir que esté resuelta. O sea, sí está resuelta, pero igual los pacientes con hepatitis B ya resuelta, igual tienen que ser vigilados, controlados, midiéndole cada cierto tiempo la cantidad del el ADN del virus, midiendo las aminotransferasas, porque en ocasiones puede quedar ADN del virus remanente que pudiera volver a este, producir la infección. Por aquí me pregunta Bárbara que si el anti-HBs es IgM primero y después IgG. En el anti-HBs realmente no mide si es IgM o si es IgG, porque el anti-HBs se produce siempre, en todos los casos, se produce siempre después de la desaparición del antígeno de superficie. Entonces generalmente no se determina si es IgM o si es IgG, pero como persiste en el tiempo, pues no pudiera asumir que es IgG. Pero como le digo, siempre permanece, eh, se produce después de que desapareció el antígeno de superficie. ¿Esto quedó claro? Ok, perfecto. Claro, eso no quiere decir que no puedas tener un anticuerpo antisuperficie con la presencia del antígeno de superficie. Eso lo podemos ver un poco más adelante porque es un poco más profundo, pero realmente no tiene mucha ciencia. Simplemente que el virus mutó y pues produce un anticuerpo, un antígeno de superficie diferente. Por lo tanto, el anticuerpo producido no puede neutralizar a este antígeno de superficie diferente. Pero esto es cuando se producen, cuando están ambos combinados. Pero lo podemos ver un poco más adelante. Vamos a quedarnos en esto para no confundirnos con lo demás. Entonces les había dicho, estos son básicamente los marcadores que tenemos que tener en cuenta. El antígeno de superficie, el anticore y que sea IgM o IgG. ¿Tenemos otros antígenos, otros anticuerpos? Claro que sí. Pues hayamos dicho que podíamos medir antígeno E
Y como ven, el antígeno es un marcador de replicación y el ADN también es un marcador de replicación. Entonces resulta algo evidente que cuando la enfermedad está en su fase aguda, pues el virus esté a juro replicándose, 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 y por ende podemos encontrar estos marcadores elevados también. Ya después de que termina la replicación del virus, cuando el sistema inmunitario ha logrado controlar a el virus, comienzan a salir los anticuerpos. En este caso del antígeno E sale un antígeno E, o sea, un anticuerpo contra el antígeno E. Y en el caso del ADN no sale nada, simplemente es que deja de aparecer, aparecen títulos negativos, no se detecta en sangre, etcétera. Y esto indica que bueno, la infección está controlada por el sistema inmunitario. Ok, ¿hay algo que quieran aclarar antes? Esto es todo lo que el curso de la hepatitis B aguda. ¿Hay algo que quieran aclarar antes de pasar a la hepatitis B crónica? ¿O todo quedó claro? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces yo creo que podemos pasar a la hepatitis B crónica. ¿Qué vamos a tener en hepatitis B crónica? Pues fíjense, desaparecen todos estos anticuerpos, todos estos marcadores. Y vamos a tener la presencia de estos que están acá. Fíjense que en una hepatitis B crónica, ¿quiénes tienen hepatitis B crónica? Habíamos hablado de que los inmunosuprimidos, los que tienen una deficiencia celular, o sea, deficiencia para eliminar el virus presente en el hepatocito, los neonatos que tuvieron una madre portadora de hepatitis B, que no se les aplicó la vacuna, no se les aplicó inmunoglobulina protectora, pues pueden desarrollar una hepatitis B crónica. La hepatitis B crónica no la vas a ver en el momento, sino que la vas a detectar años después. O sea, unos cuantos años después. O sea, por eso es más de 6 meses. ¿Cómo es el curso de la hepatitis B crónica? Igual tenemos la exposición, igual tenemos la elevación del antígeno en superficie, solo que esta vez el antígeno en superficie, como nunca es neutralizado, nunca desciende, siempre se va a mantener en constante elevación. O sea, él va a mantenerse elevado durante todo el tiempo que dure la infección. ¿Qué es lo que va a seguir un curso similar? Pues la IgM ante HBC durante esa fase que pudiera ser la fase aguda, pues va a seguir su curso, se eleva y luego disminuye para dar paso a la elevación de la IgG ante HBC. Ahora fíjense cómo cambian ya los marcadores aquí, porque en una hepatitis B crónica generalmente no localizas o no, sí, no localizas al paciente en el periodo agudo porque no presenta síntomas, y si los presenta son inespecíficos, algo de fiebre, algo de dolor, pero realmente no es tan específico. El paciente con hepatitis B crónica llega por alguna complicación, o sea, cuando ya está muy avanzada, llega con alguna complicación de tipo una cirrosis, o ya comienza con síntomas de carcinoma hepatocelular. Entonces, cuando le haces la serología, te das cuenta que tiene un antígeno de superficie eh, elevado, o sea, presente, y la presencia de IgG anticore presente. Entonces, estos dos marcadores, fíjense cómo cambia, que son los que me van a indicar que el paciente tiene una hepatitis B crónica. ¿Esto está claro? Aló, aló, ¿esto está claro? ¿Se entiende? Ok, que lo repita, ok. O sea, tenemos en el... Ok, tenemos que en la hepatitis B crónica, o sea, en las primeras fases sucede algo muy parecido a lo que sucede en la aguda. Se eleva el antígeno de superficie y se eleva el anticuerpo de tipo IgM. Pero ¿qué pasa? En este paciente tú no le puedes, o sea, generalmente no se diagnostica en este periodo, porque si lo diagnosticara en este periodo sería una hepatitis B aguda.
pero no lo diagnosticas porque en este periodo es generalmente asintomática y si tienes síntomas, pues los síntomas son leves, alguna fiebre leve o algo. Eso que indica que que la infección se prolonga en el tiempo. Y si es un individuo inmunosuprimido, es un individuo, un niño, por ejemplo, que tiene el sistema inmunitario débil, pues no va a poder combatir la infección con éxito. Entonces, en vez de quedarse como una hepatitis B aguda y que el antígeno de superficie descienda como lo que es como en una hepatitis B aguda, pues el antígeno de superficie se mantendrá en el tiempo. Y otro que se mantiene en el tiempo es el antígeno, es el anticuerpo IgG anticore, que es el mismo que se mantiene en el tiempo en la hepatitis B aguda. Solo que ahora, si le añades la presencia del antígeno de superficie, ya podemos decir que es una hepatitis B crónica. Y otra cosa que si se dieron cuenta, es que no hay antígeno, no hay anticuerpo antisuperficie. Es decir, nunca, por lo menos en el curso de una hepatitis B crónica típica, no se encuentra un antígeno, un anticuerpo antisuperficie. Y esto es porque, como les dije anteriormente, el anticuerpo antisuperficie aparece solamente cuando el antígeno desaparece. Cuando el antígeno desaparece es que recién aparece el anticuerpo. Por eso no hay presencia, en este caso no hay presencia del anticuerpo antisuperficie. Ahora, lo que me preguntaban por aquí, si el anticuerpo antisuperficie era IgM y después IgG, pues bueno, yo le respondí que eso realmente no tiene relevancia porque no detectas, solamente detectas el total de anticuerpo antisuperficie. Pero, ahora, en algunos casos, dice que en algunos casos, algunos genes del virus pudieran mutar. Y esa mutación hace que produzca un antígeno de superficie diferente al antígeno de superficie original. En ese caso, el anticuerpo, o sea, en una infección que recién está empezando, pues puede ser que, digamos aquí, se produce el antígeno de superficie, un antígeno de superficie ahí todo chungo, se, se produce un antígeno, un anticuerpo antisuperficie que es capaz de neutralizar a este antígeno. Pero como el virus tiene una mutación, eventualmente sufre una mutación, comienza a producir otro antígeno de superficie que es diferente al antígeno de superficie original. Entonces, solamente en ese caso puedes tener un anticuerpo antisuperficie o anti-HBs en presencia de un antígeno de un antígeno de superficie. Esos son los casos en los que puedes tener ambos elevados. Y eso automáticamente indica que puede ser una mutación precore. Se conoce como mutación precore. O sea, precore. ¿Sí? ¿Esto está claro hasta aquí? ¿Aló, aló? Ok. Ajá, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo deberían, sabiendo que esto es un periodo crónico, cómo deberían estar el anticuerpo, el antígeno E y el ADN? Sabiendo que es una hepatitis, una enfermedad que se prolonga en el tiempo, ¿cómo debería estar antígeno E y ADN? Exactamente, están presentes, porque como es una hepatitis B que nunca se curó, nunca hubo un freno, alguien que le pusiera un parado a ese ADN que deja de replicarse, pues evidentemente se va a seguir produciendo. En el caso del antígeno, ya déjenme borrar esto un momento. Ok, el antígeno E, fíjense que el antígeno E puede permanecer por varios... ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Si alguien tiene su micrófono prendido, porfa que lo apague para evitar interferencia.
En el antígeno E, fíjense que tiene un tiempo, se desarrolla, o sea, puede estar presente por años y no es hasta después de unos cuantos años, algunos libros se refieren 5 años como punto de corte en el cual aparece el anticuerpo antígeno E, anti-HB. Pero el ADN se mantiene en el tiempo, o sea, siempre es un constante periodo de replicación del virus que en una hepatitis B crónica. En conclusión, vamos a concluir esta parte, ¿sí? Entonces, en una hepatitis B aguda, yo les voy a ir diciendo los parámetros y ustedes me van diciendo si se encuentran positivas o negativas. Esto es antígeno de superficie, esto es el anticuerpo IgM, el anticuerpo IgG, el antígeno E, el ADN y el anticuerpo antisuperficie. Ok. En la hepatitis B aguda, ¿cómo debería estar el antígeno de superficie? Recuerden algo que se me olvidó decirles, algo que se me olvidó decirles aquí. En el periodo ventana, olvidé decirles eso, ya les dije que había otra forma, como no había antígeno de superficie ni anti-HBs, podías determinar la presencia de una hepatitis B aguda o B crónica dependiendo del IgM-IgG. O sea que si tú le tomas una serología a este paciente, mides HBs, te sale negativa, mides anti-HBs, te sale negativa, no se produce nada. Tienes que revisar los anticuerpos. Si es IgM, es una hepatitis B crónica. Si es IgG, es una hepatitis B. Perdón, si es IgM es B aguda, si es IgG es B crónica. Eso es lo que quise decir. A veces pueden, como les digo, en este periodo pudieran ser los únicos marcadores de que te dicen que hay una hepatitis. Igual, si tienes solamente, si le tomas por ejemplo una serología a este paciente aquí, donde apenas se ha elevado la IgM anticore y solamente tienes elevada el antígeno de superficie, pues digamos que te dice que el paciente tiene una hepatitis B, pero súper aguda, porque está casi, o sea, está recién empezando a elevarse el hepatitis B y que dentro de los próximos días, semanas va a comenzar con síntomas y se va a elevar la IgM anti-HBC. Ok, sigamos con el cuadrito. Entonces, en hepatitis B aguda, ¿cómo estaría el antígeno de superficie? Ah, y otra cosa que se me olvidaba es que cuando ustedes piden una serología, a veces no le dan todos los parámetros. Por lo menos en la última que me mandaron vi que sí, solamente antígeno de superficie y anticore total. Ahora, hay algunos laboratorios que no miden IgM y IgG, sino que lo miden como anti-HBC total. Esa voz siempre me sale como una anti-HBC total. ¿Qué es el anti-HBC total? Pues básicamente es la suma de los títulos de IgM y de IgG. A veces te lo ponen el antígeno de superficie con el anticuerpo IgM con el anti-HBC total. O sea que con el anti-HBC total tú determinas digamos que la cantidad de IgG que pudiera haber, ¿sí? Pero en el último que vi, nada más salieron que sí, antígeno de superficie y anti-HBC total. O sea, no puedo determinar con eso si es una hepatitis B crónica o aguda, porque me va a salir, independientemente de cuál ya esté elevada, la total siempre va a estar elevado. Entonces, solamente el anti-HBC total no me permite discernir entre una y otra. Pregunta de Bárbara, dice una pregunta, se dice que está resuelto cuando no hay antígeno de superficie. Sí, exactamente, cuando no hay antígeno de superficie, uno puede ser que está resuelto. Pero no es el único parámetro, porque como les mencioné anteriormente, en la curvita ven que fíjense que no hay antígeno de superficie, pero el que me dice que está resuelto es el IgG y el anti-HBs. Eso es lo que me dice que está resuelto. Aquí lo pongo, resuelto. Y claro, la presencia también del anticuerpo anti-HB también pudiera ser un parámetro. Pero no es solamente la ausencia, sino también la presencia de los anticuerpos. Porque si tienes la ausencia, pudieras estar que sí en un periodo de ventana y que en algún momento salga después los anticuerpos correspondientes. ¿Eso quedó claro?
Ok. Entonces, ahora sí vamos al cuadrito. Hepatitis B aguda, ¿cómo estaría el antígeno de superficie? Antígeno de superficie en la hepatitis B aguda. Otra cosa que olvidé decirle, perdón, disculpen, ahorita estoy disperso. No se miden como tal en elevados o disminuidos, sino por lo menos en las que he visto las miden como positivo y negativo. ¿Sí? Entonces vamos a usar eso, positivo y negativo. ¿Sí? Entonces en el caso del antígeno de superficie, como dice Crisol, está elevado, o sea, es positivo. Pues. Como es indicador de infección, agudo tiene que estar positivo en la hepatitis B. Exactamente positivo. El IgM anticore en una hepatitis B aguda, como debería estar. Exactamente. Bueno, aquí se me pasó, quería darlas todas una vez, pero había olvidado que lo había puesto con la hepatitis B crónica. Bueno, no importa. Vamos a ir comparándolas entonces a una y otra. Hepatitis B aguda con el antígeno de superficie positivo. Hepatitis B crónica también con el antígeno de superficie positivo. En el caso de IgM, anticore, hepatitis B aguda, evidentemente está positivo, como están diciendo por ahí Humberto y Robert. ¿Y cómo estaría en una hepatitis B crónica? IgM anticore en hepatitis B crónica debería estar positivo o negativo. Exactamente, negativo. O sea, ya no hay presencia de IgM en una hepatitis B crónica. La IgG anti-HBC en anticore en una hepatitis B aguda, ¿cómo debería estar? ¿Positivo o negativo? En una hepatitis B aguda, IgG, exactamente negativo. Negativo, escuchen, negativo. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Exactamente, negativo. Y en una hepatitis B crónica, muy bien. Por lo menos ya con esto, con saberse estos tres parámetros, ya pudieran diagnosticar una hepatitis B aguda o crónica. ¿Sí? Esto era lo que quería que lograran, pues, que entendieran un poco cómo es el curso de la enfermedad y que supieran diagnosticarla por serología, porque es lo que van a usar en el futuro. A lo mejor no lo van a ver otra vez y si lo ven va a ser que sí por encima o sea, yo lo vi por encima. Yo aprendí hepatitis realmente fue porque me tocó hacer un seminario de hepatitis. Si no, lo hubiera huido toda la vida porque realmente no me gustaba, pero después de que lo estudié es uno de los temas que me encanta. Hepatitis, en una hepatitis B aguda, ¿cómo extrae el antígeno E? Exactamente positivo porque es un periodo de replicación activa. Y en hepatitis B crónica hay alguna diferencia, porque si bien, como vimos anteriormente en la lámina, está positiva exactamente, pero ya podemos discernir entre dos tipos de hepatitis B crónica. Una hepatitis B crónica activa y una hepatitis B crónica inactiva. ¿Cuándo es inactiva? ¿Cuándo es activa y cuándo es inactiva? Bueno, sabemos que es hepatitis B crónica porque tenemos antígeno de superficie presente, porque hay una IgG anticore. Ahora, si yo quiero saber qué es activa o inactiva, va a depender de si está replicándose o no. Entonces, si está replicándose la hepatitis B crónica, quiere decir que está activa. Entonces, los marcadores que voy a tener activos, positivos, van a ser el antígeno E. ¿Y cuál otro? Exactamente, como dice Humberto, el ADN. Muy bien. Y si está inactiva, pues evidentemente el antígeno E y el ADN van a ser negativos. ¿Sí? Entonces, muy bien, Bárbara y María Elisa, muy bien, esa es la forma. Entonces, una hepatitis B crónica, tengo estos parámetros y luego la clasifico en activa e inactiva. Activa si tengo antígeno E y ADN positivos e inactiva si los tengo negativos.
como está el ADN en la hepatitis B aguda, en el caso de ADN es positivo o detectable, y en el caso de hepatitis B crónica, si es activa es detectable y si es inactiva es indetectable. Ahora, vamos con antígeno de superficie. El anticuerpo antisuperficie. Como recordamos, en las primeras fases de la enfermedad, el anticuerpo obviamente va a ser negativo porque está presente el antígeno de superficie. Entonces, no puede estar positivo, juro. No puede. Y en el caso de hepatitis B crónica, pues también está negativo, aunque puede estar positivo por las razones que ya mencionamos anteriormente, que cuando hay una mutación precoz que se produce un antígeno de superficie diferente al original. En ese caso pudieran coexistir. Ahora, vamos a hablar un poquito de la vacuna contra la hepatitis B. En el caso de la vacuna contra la hepatitis B, cuál de todos estos antígenos o anticuerpos debería estar elevado? O sea, un paciente que nunca tuvo una infección por hepatitis, nunca en su vida, le tomas una serología, o sea, se vacunó cuando era un niño o tuvo una cuando reciente, le tomas una serología, exactamente, como dicen Bárbara, Humberto y Robert, el anti-HBs es lo único que va a estar positivo en este paciente, lo único, no va a tener ninguna otra cosa. Ahora, en el caso de infección resuelta, ¿qué es lo que vamos a tener positivo? Aquí me comí una crucecita, pero bueno, esto me lo dieron ustedes. Además de, entonces en la vacuna tenemos el anticuerpo antisuperficie positivo, muy bien. Y en la infección resuelta, ¿qué deberíamos tener positivo? Uno es el anti-HBs, como lo están diciendo, y el otro, ¿cuál debería ser? Exactamente, como dice Bárbara, Robert, el IgG anti-HBC, que es el otro que debería estar positivo. Entonces, en infección resuelta es el anti-HBs y la IgG anti-HBs, que son mis antígenos, bueno, en el caso de estas, el anti-HBs es el antígeno, es el anticuerpo protector, no así el IgG anti-HBs, este es el protector. Vamos a aplicar estos conocimientos que acabamos de aprender. O sea, hasta ahora todo ha quedado claro, todo ha quedado bien. Algo que quiera que vuelva a explicar o a repasar. O ya sé qué va a hacer. Voy a explicarles rapidito en qué consiste el anti-HBs total. Cuando tienen una serología que no les pone IgG anti-HBs, sino les pone un anti-HBs total, generalmente también viene acompañada de una IgM, entonces ya ustedes pueden diferenciar o discernir o sea, pueden diferenciar entre algunos tipos de hepatitis. Por ejemplo, si llega un paciente con antígeno de superficie positivo, llega con IgM negativo, pero llega con anti-HBs total positivo, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué creen ustedes que quiere decir eso? Paciente con antígeno de superficie positivo, IgM negativo y anti-HBs total positivo. ¿Es hepatitis aguda o crónica? Ajá, Humberto dice que es crónica. ¿Por qué es crónica, Humberto? Si quieres activar tu micrófono, por la IgM. Bueno, está bien. Por la IgM que es negativa, está bien. Pero también es importante saber que el anti-HBs total es positiva. Y como les mencioné anteriormente, el anti-HBs total es la suma entre la IgM y la IgG. Quiere decir que si la IgM es negativa, pero el anti-HBs total es positiva, quiere decir que hay otro anticuerpo que que me está diciendo que esto es eh, positivo, o sea, es positiva a expensas no de la IgM, sino del otro anticuerpo. ¿Y cuál es el otro anticuerpo? La IgG. Entonces,
evidentemente, si la Ig es positiva, es una hepatitis B crónica. ¿Esto se entendió? Ok, y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo sería una hepatitis B aguda? En cuanto a H antígeno de superficie, IgM anticore y anti-HBs total, ¿cómo deberían estar esos valores? ¿Cómo debería estar el antígeno de superficie? Aló, aló, ¿me escuchan? Ajá, eso es positivo. Exactamente, y es positivo. IgM positivo. El anti-HBs total, como la IgM está positiva, pues evidentemente el anti-HBs total también va a estar positivo. Es como un triple positivo, ¿sí? O sea, positivo para HBs, para superficie, positivo para IgM y también positivo para anti-HBs total. Ahora yo les pregunto, bueno, en realidad ya eso se lo respondí, así que nada más se los voy a comentar, de que la serología que vi hace unos días decía antígeno de superficie y antígeno anticor total. O sea, eso como tal no me permite discernir si es una hepatitis B crónica o B aguda. Claro, en realidad en esos resultados estaban negativos, ¿sí? A ver, ¿qué otra cosa importante hay que resaltar aquí? Bueno, generalmente los tres parámetros que se piden son estos: el de superficie, la IgM y la IgG. Estos realmente no los he visto, por lo menos yo, bueno, tampoco es que he visto muchas serologías, pero en las que he visto, realmente no los he visto estos, solamente estos dos. Y evidentemente no solamente estos dos, sino que no, o sea, dice, no entiendo cómo se producen los anticuerpos anti-HBC cuando ese antígeno está encerrado. Tienes razón, pero es que recuerda que los anticuerpos se producen es por, o sea, si recordamos de inmunología, las células presentadoras de antígeno tienen que degradar todo el componente del virus y agarrar, digamos que las fracciones que son más inmunogénicas para presentarlas a las células encargadas o sea, para hacer todo el procedimiento de presentación antigénica. Las partículas más inmunogénicas son el antígeno de superficie y el anticor. Y en este caso, como el antígeno de superficie produce el anticuerpo antisuperficie, ese no se va a producir hasta que termine de desaparecer los antígenos de superficie. Pero el que sí se va a producir es el anticor. Pero no es porque no es porque él salga a la sangre y sea reconocido, no, sino porque ocurre todo el proceso de presentación y para que se produzcan estos anticuerpos, ¿sí? Lo que tú no puedes hacer es detectarlo en la sangre, pero sí puedes detectar los anticuerpos, ¿sí? Ok. ¿Qué me falta por acá? Ajá, bueno. Y lo otro que les quería decir es que no, generalmente no pides solamente esto de acá. En realidad tú lo pides, o por lo menos lo que yo he visto, no pides, quiero un antígeno de superficie, quiero un antígeno de IgM, quiero un antígeno de IgG. Ojo, no quiere decir que no lo puedas pedir. Yo imagino, o sea, supongo que se podrían pedir los restantes antígenos ADN, anti-HBs, aunque por lo menos en ADN son otras técnicas porque sabemos que no los puedes detectar con una serología, sino con un PCR, con algunas otras técnicas para detección de ADN. Y no solo los pides esto, también pides la serología para hepatitis A, pides serología para hepatitis C, que son las tres más frecuentes, estas tres. Entonces, la lectura es como combinada: hepatitis A con B y C. Ahorita vamos a ver cómo se comporta hepatitis A y la C, que realmente es sencillo y salimos de eso rápido. Lo que quería era que vieran este panorama todo de la hepatitis B. Berro, ¿qué hora es? Son 10:50. Llevamos casi hora y media hablando aquí. Vamos a resolver un casito. Dice, masculino de 45 años se realiza bioquímica sanguínea como parte de sus pruebas de salud exigidas por la empresa en la que trabaja.
y presenta, en dicha prueba se observan aminotransferasas levemente elevadas por encima de los niveles normales. El paciente niega síntomas. Entonces, en un paciente con aminotransferasas elevadas, eh, que no tiene síntomas, uno lo primero que tiene que hacer es una serología para hepatitis. O sea, entre no descartar alguna de las hepatitis que producen hepatitis crónica. Como no tiene síntomas ni nada, entonces se le realiza una serología para hepatitis B, en la cual se demuestra lo siguiente. Fíjense aquí. Antígeno de superficie positivo, anti-HBs negativo, IgM anticor negativo, IgG anticor positivo y antígeno E positivo. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? El diagnóstico serológico. Ok, porque les leo hepatitis crónica activa. Ajá, pero ¿qué hepatitis? ¿Es la A, la C, la D, la E, la G? Ah, claro, eso es lo que tienen que principal, hepatitis B crónica. Y pudiéramos pensar que está en actividad, como dice Humberto, porque el antígeno está positivo. Faltaría determinar la cantidad de, o sea, la presencia del ADN detectable. Pero sí, en realidad, como muy bien, como dicen Bárbara, Humberto, Robert, están muy bien. Es una hepatitis B crónica. Por falta por determinar la actividad, deberíamos medir ADN para saber si es detectable o no. Otro caso. Femenina de 38 años refiere dolor en hipocondrio derecho de inicio insidioso, acolia, coluria, coloración amarillenta de la piel. La serología descarta hepatitis A y hepatitis C, pero para hepatitis B se presentan los siguientes resultados. Antígeno de superficie positivo, antígeno anticuerpo antisuperficie negativo, IgM anticor positivo, IgG anticor negativo y antígeno E positivo. ¿Cuál es el diagnóstico? Muy bien, ajá, hepatitis B aguda. Muy bien, exactamente. Claro, fíjense que aquí no utilizamos el término activa porque ya de por sí o sea, la hepatitis B aguda ya está en un periodo de actividad. O sea, el antígeno de superficie siempre va a ser positivo. O sea, no es necesario clasificarla como activa o inactiva. Eso es para la hepatitis B crónica. Y todos están muy bien, todos supieron que es una hepatitis B aguda. Muy bien. Ahora fíjense, quiero que vean la clínica entre esta, que es una clínica asintomática, o sea, el paciente no tiene síntomas, solamente le detectaron que tiene aminotransferasas levemente elevadas por encima de lo normal en la bioquímica sanguínea, y esta paciente si tiene dolor en el hipocondrio derecho insidioso, pero lo tiene, acolia, coluria, ictericia. O sea, fíjense que las manifestaciones clínicas son diferentes. O sea, la hepatitis B aguda es más sintomática, y la hepatitis B crónica pues es insidiosa. Hepatitis B aguda, muy bien, lo felicito. Vamos a hablar, entonces aquí todo, las aminotransferasas se elevan siempre. Bueno, algo que no hemos hablado, tiene razón, es sobre las aminotransferasas. Aminotransferasas es todo un tema, y es un tema también muy bonito. ¿Qué les puedo decir de aminotransferasas? Las aminotransferasas son indicadores, son enzimas indicadores de daño hepático, como lo vieron en alguna clase de bioquímica. Tenemos dos tipos, que son la alanina aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa. Ahorita sé que hay una que se produce más en el hígado, pero ahorita no recuerdo exactamente cuál es. Y generalmente están elevadas, siempre están elevadas en unas hepatitis, porque es daño celular. Como el hepatocito está siendo dañado, pues él en algún momento, por tanta replicación viral, se rompe y todas sus enzimas intracelulares salen al exterior, salen a la sangre, cosa que cuando tú las mides en sangre, las mides con una bioquímica, las vas a ver elevadas. Es un marcador de daño hepatocelular. ¿Sí? ¿Esto quedó claro? Ok, perfecto. Em, ok, hasta aquí todo está claro. ¿Hay alguna duda, algo que quieran repasar?
Otra cosa con respecto a las aminotransferasas es que en la hepatitis B crónica, o sea, pudieran, en las hepatitis agudas, sea B, sea C, D, A, van a estar súper elevadas. De hecho, hay algunos rangos que dicen como que, bueno, si está dentro de esto, pudiera ser una hepatitis, creo que si era como de más de 1000, pudiera ser una hepatitis viral. Si está en menos de tanto, pudiera ser hepatitis alcohólica, porque no solamente se elevan con las hepatitis infecciosas, sino también con otras causas. Pero la elevación no es tan alta como, como si fuera una hepatitis B aguda. Perdón, como si fuera una hepatitis en general aguda, muy infecciosa. La hepatitis alcohólica tiene algunos valores menores, o sea, sí están elevadas, pero en valores menores que sugieren tal cosa. Em, ¿Qué otra cosa les iba a decir? Ok, bueno. Si quieren, luego en el momento podemos hablar de, o sea, en otro día podríamos hablar de las aminotransferasas, de cómo leerlas, cómo se ven eh, en cada patología, o sea, que podríamos orientar a algunas patologías. Vamos a hablar de hepatitis A. Hepatitis A es simple, creo que es lo más simple del mundo porque no tiene tantos antígenos, no hay que detectar superficie, que si el anticuerpo, que si tal cosa. No, es algo súper simple. Y es, fíjense, el curso de hepatitis A. Ni siquiera el dice gráfico porque es demasiado sencillo. Fíjense, ¿cómo hace el diagnóstico de hepatitis A? Bueno, hepatitis A, el diagnóstico clínico epidemiológico, o sea, el clínico, los síntomas, que si ictericia, coluria, diarrea, etcétera. Y el epidemiológico, bueno, que si es un niño pequeño, si es un adulto con niños pequeños en guardería, si es un profesor de una guardería, si es un preescolar, etcétera. Evidentemente, como es una enfermedad que se transmite a través de la vía fecal oral, pues no solamente se restringe a estos grupos etarios, sino también a literaturas que consideran, o bueno, en realidad porque sí hay estudios de por lo menos los hombres que tienen relaciones con hombres, son los HSH, también son, o sea, por ese tipo de prácticas que realizan, también pudieran tener hepatitis A, y no solo hepatitis A, sino también otras infecciones que se transmiten por vía fecal oral. Ellos también son un grupo en el cual predominan, son prevalentes este tipo de infecciones que se transmiten por vía fecal oral. Ok, si no hay síntomas más antecedentes epidemiológicos como el consumo de agua, alimentos presuntamente contaminados, viajes a zonas endémicas, etcétera. Y vamos al diagnóstico serológico. El diagnóstico serológico es súper sencillo. Fíjense que hay un periodo que va desde las 2 a 6 semanas en el cual podemos encontrar el virus de hepatitis A en ese, porque recuerden que es un virus que se transmite por vía enteral, es decir, él pasa a través del intestino, pasa a la sangre y luego al hígado. O sea, se replica, esa replicación que sucede en el intestino, pudiéramos detectarla en las heces. Sin embargo, fíjense que ya cuando comienzan los síntomas, cuando comienza la ictericia, cuando comienza la elevación de las aminotransferasas, ya el virus está en muy bajas concentraciones en las heces. Y de esto desprende otro concepto, que es que antes de los síntomas, él tiene un periodo en el que es infeccioso. El paciente tiene un periodo en el que es muy infeccioso por esta misma presencia de los virus en las heces. Entonces, tenemos la ictericia, tenemos la elevación de las aminotransferasas y lo único que vamos a detectar en la hepatitis A van a ser anticuerpos. Van a ser los anticuerpos de tipo IgM y de tipo IgG. O sea, no hay mayor ciencia. Si tú le tomas una muestra de sangre a tu paciente en una serología, aquí, en este periodo, ¿qué vas a detectar? Si está súper sintomático, si tiene diarrea, si tiene los síntomas de una hepatitis A franca, y le detectas que tiene anticuerpos IgM, anti-HAV, que es antivirus hepatitis A, pues no hay más nada que decir, es una hepatitis A aguda, o sea, no hay más nada por donde agarrar. Ahora, como les dije, la hepatitis A no cronifica, por ende no puedes tener hepatitis A crónica. Pero ¿qué pasa si en algún momento le tomas una serología? Tu paciente ya no tiene nada, tu paciente está bien, y le tomas una serología de las hepatitis porque quiere, por X causa, X razón, y te das cuenta de que sale una IgG anti-HAV positiva. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué creen que quiere decir la presencia de una IgG positiva?
exactamente como dicen Robert y Humberto, que tuvo una infección en el pasado. Y otra cosa, disculpen, es que es un anticuerpo protector. Eso quiere decir que te previene o te protege contra nuevas reinfecciones contra la hepatitis. Y dura años. La- bueno, entonces, o sea, el anticuerpo dura años en la sangre. Hay algunos que dicen que sí, 14 años. Realmente no he conseguido un artículo que te diga, mira, dura tanto, porque la mayoría te dicen que dura para siempre. Sin embargo, tenía una profesora de medicina interna que decía que no, que dura tantos años, que dura 14 años. Ahora, eso quiere decir que... Eso no quiere decir que no puedas reinfectarte. A pesar de que son protectores, sí pueden haber reinfecciones, pero son más leves, porque ya tienes la inmunidad preparada. Y en este caso, en las reinfecciones, lo único que suele estar elevado, o sea, tienes toda la clínica, la ictericia, las aminotransferasas, todo eso, pero lo que va a estar elevado va a ser la IgG y no la IgM, porque ya la IgG es la que tienes como tu caballito de batalla que te está protegiendo contra la hepatitis A. Pero en general es esto, o sea, hepatitis A aguda, IgM anti-HB y hepatitis A resuelta o pasada previa, la IgG anti-HB. ¿Sí? Ok, ¿todo va bien hasta aquí? Ok, ¿todo bien hasta acá? Bien, que hepatitis A es súper fácil, no es nada comparada con hepatitis B. Ok, entonces vamos a... ¿Qué tengo aquí? Ah, bueno, entonces lo que les venía diciendo, esto es lo mismo, pues la afección aguda, IgM anti-HB positiva. A ver, bueno, entonces... Y la infección pasada, previa con una IgG anti-VHA positiva. Y vamos a hablar de hepatitis C. Hepatitis C es un poco diferente, pero también es relativamente sencilla de diagnosticar con una serología porque solamente detectas anticuerpos anti-HSV, o sea, solamente anticuerpos contra el virus. No, aquí no detectas si son IgM, si son IgG, porque no te sirve. ¿Por qué no sirve detectar IgM y IgG? El virus, fíjense que aquí tengo... Ok. Fíjense que comienza la aparición de los síntomas, aquí dice que es los 3, 6 meses, y el ARN viral siempre está presente. Ajá, ¿qué pasa con el virus de hepatitis C? El virus es un virus que a medida que va avanzando la infección, él muta y muta y muta constantemente a cada rato, tiene una alta tasa de error. Entonces, ¿qué pasa? Los anticuerpos que se generan contra, por ejemplo, aquí, este es mi virus de la hepatitis C. Los anticuerpos que se generan contra él no son protectores. ¿Por qué? Porque el anticuerpo que se genera es mientras se generan los anticuerpos contra este virus, ya el virus mutó y está otra vez en sangre. Entonces tiene que volver a pasar el proceso de formación de anticuerpos para que se vuelvan a generar anticuerpos contra esta nueva mutación. Y mientras esto sucede, ya el virus mutó de nuevo. Y así sucesivamente en el tiempo. Por eso los anticuerpos generalmente son de tipo IgM, pero no son protectores, no son neutralizantes, no surge inmunidad protectora como en la hepatitis A o en la hepatitis B aguda. ¿Sí? Solamente te indican que en verdad hay una hepatitis C. ¿Y qué pasa? A veces el paciente ni se da cuenta de esto porque por esto mismo, por esta misma razón, es que el paciente puede desarrollar una hepatitis C crónica, que es lo más frecuente. O sea, la prevalencia de hepatitis C aguda es baja. O sea, siempre es crónica y es por estas razones. Ahora, otra cosa que también se puede ver es que como tanto en hepatitis B como en hepatitis C, como no hay una respuesta, o sea, las formas crónicas, como la respuesta inmune está un poco debilitada, pues tampoco hay tantas manifestaciones clínicas, porque en realidad la manifestación clínica viene más bien dada por la reacción inmunitaria más que por la misma acción del virus. Porque si no me equivoco,
por lo general los virus no son citolíticos, sino que es la reacción inmunitaria la que destruye a los hepatocitos. ¿Sí? Por eso en las hepatitis B aguda es más sintomática que una crónica. Igual en la C, en la hepatitis C generalmente es así. Y me dice, aquí tenemos otro punto que dice que el indicador más sensible es el ARN viral. Efectivamente, el ARN viral se mantiene este, persistente, elevado, detectable todo el tiempo que dura la infección. ¿Sí? Entonces, para hacer el diagnóstico de hepatitis C, únicamente hace detectas anticuerpos anti-HBsV, anti-VHC, anti-hepatitis C y puedes detectar el ARN viral. Bárbara pregunta que cómo se cura. Pues sí, se puede curar porque, claro, tienes que detectarlas a tiempo y detectarlas antes de que se hayan desarrollado las complicaciones. Porque fíjense que después de los 10 años es que tienes la formación o la aparición de la cirrosis, que es una de las complicaciones, y después de los 25 la formación de carcinoma hepatocelular. Sí se puede curar con la terapia antiviral específica para el virus. Hay terapias basadas en antivirales, la mibudina, interferón, etcétera, pero no nos meteremos con eso, pero en realidad sí se puede curarla si la detectas a tiempo. Igual que la hepatitis B, si la detectas a tiempo, con medicamentos antivirales, con terapias antivirales, les puedes hacer que la infección remita. Sí se puede. Claro, la cuestión es que por lo menos en B ya seguramente después de mucho tiempo habrá quedado alguna infección del genoma incrustada en el ADN de la célula y se va a seguir produciendo. Pero sí es posible tratarlas, estas infecciones, siempre y cuando no hayan llegado a estas complicaciones. Otro caso clínico. Bueno, este es un poquito más largo, tiene que haber puesto una advertencia de mucho texto. Femenina de 30 años. Asiste a la emergencia por presentar fiebre y anorexia de 3 días de evolución. Al examen físico se aprecia ictericia, abdomen doloroso a la palpación global y hepatomegalia. Bueno, ¿qué le ves? Ok. Una bioquímica sanguínea revela aminotransferasas elevadas. La paciente refiere haber recibido la vacuna contra la hepatitis B hace 2 años, pero no la vacuna contra la hepatitis A. La serología para hepatitis reporta lo siguiente. Fíjense. IgM anti-VHA negativo. IgG anti-VHA positivo. Antígeno de superficie negativo. Anti-HBs positivo. Los dos anticore negativo y anti-VHC positivo. Entonces la conclusión más acertada es que la paciente tiene actualmente hepatitis A, nunca ha tenido hepatitis B, tuvo una infección por... ¿Saben qué? Yo mejor les quito, los dejo que lean estas opciones porque si a veces me pasa que cuando yo las escucho y yo quiero leerlas más rápido, pues me desconcentro. Así que yo les dejo que lean las opciones. Lean el caso, lean las opciones y me van diciendo su respuesta. ¿Listo? Fíjense. IgM anti-HB negativo, IgG anti-VHA positivo, antígeno de superficie negativo, anti-HBs positivo, IgM, IgG anticore negativo y anti-VHC positivo. Por aquí Bárbara dice la D, Robert dice la D. ¿Quién más? ¿Quién más? Participen, son 16, porque yo estoy 2 veces. 17. Humberto dice E. ¿Por qué Humberto dice que ninguna de las anteriores?
Si quieres, Humberto, activa tu micrófono y nos explicas por qué es ninguna de las anteriores. O si Bárbara o Robert quieren participar, nos activan su micrófono también, nos explican por qué creen que es la D. Bueno, vamos a ir desglosándolo aquí. Fíjense que vamos a analizar primero la parte de hepatitis A. Estos son los que me dicen hepatitis A. Efectivamente, como les dije, ella nunca tuvo la vacuna contra hepatitis A, o sea que no puede tener, o por lo menos no debería tener una IgG anti-VHA positiva por vacuna. Pero el hecho de que aparezca positiva en la serología quiere decir que es una infección previa. Previa por hepatitis A. Pero tranquilo, Humberto, aquí estamos para aprender. No te preocupes. Vamos ahora a la serología de hepatitis B. ¿Qué dice hepatitis B? Dice antígeno de superficie negativo, anti-HBs positivo, pero los anticuerpos, tanto el IgM como el IgG, son negativos. O sea que no puede haber tenido una infección previa. Y como ella refiere a haberse vacunado contra la hepatitis B hace 2 años, pues lo único que debería estar presente es el anti-HBs positivo. Entonces, tuvo una infección, perdón, no, está vacunada contra la hepatitis B y nunca ha tenido una infección por la misma. Y por último, la serología para la C solamente nos interesa que el anti-VHC está positivo, o sea que efectivamente actualmente la paciente tuvo una infección previa por VHA, nunca ha sido infectada por VHE, pero tiene el anti-VHE positivo por la vacuna y actualmente tiene una hepatitis C. O sea, es la opción. Muy bien. Muy bien para los que están participando. Todos los demás están de acuerdo. Todo ha quedado claro. Ok, o sea, que por lo menos saben diagnosticar ya una hepatitis A, una hepatitis B y una hepatitis C respecto con una serología. Y con eso yo estoy tranquilo. Vamos a hablar finalmente de hepatitis D. Ah, por cierto, hepatitis E es igual que hepatitis A. O sea, detectas IgM anti-VHE y la IgG anti-VH. O sea, una te dice que si es inmunocompetente, quiere decir que la IgM es aguda y la IgG es pasada, pero si es inmunocomprometido, la IgM es aguda y la IgG es crónica. ¿Sí? O sea, no hay no hay tanto misterio con la hepatitis E. Y con la hepatitis D vamos a terminar esta parte ya de hepatitis para salir de esto porque ya hablo demasiado. En este caso sería hepatitis C aguda. Pues no sabría decirte porque fíjate que dice fiebre y anorexia de 3 días de evolución. Alex, pero en realidad no sabemos con certeza. Bueno, pudiera ser que es una hepatitis, pudiera ser que es una hepatitis B, pero vamos a revisar el momento en el que se elevan los anticuerpos anti-HBC, que fíjate que, bueno, sí, un poquito antes de los 3 meses, pero son detectables todavía después. Y las aminotransferasas se elevan dentro de los primeros 3 meses. Entonces sí puede ser una hepatitis C aguda porque tiene toda la clínica, tiene las aminotransferasas elevadas y de acuerdo al curso de la patología, pues pudiera decirse que sí es una hepatitis C aguda. Por lo menos presumir que es una hepatitis C aguda. ¿Sí? Ahora, si no tuviera ninguna clínica, pues ya. Si no tuviera ninguna clínica, a lo mejor ni siquiera estaríamos viendo esta serología. Vamos a hablar de hepatitis D ya para terminar con esta parte de hepatitis. Y con hepatitis D igual, tenemos que infectar niños y adultos con infección subyacente por VHB. Los grupos de riesgo son los mismos, básicamente los mismos de la VHB, aunque algunos no incluyen la vía sexual, desconozco las razones, sinceramente. Y los grupos de riesgo máximos son, bueno, los mismos que hepatitis B, son consumidores de drogas intravenosas, hemofílicos, pacientes receptores de hemoderivados. Ahora, con hepatitis D tenemos dos síndromes, por lo menos dos tipos de infección en los cuales podemos encontrarla. Tenemos la coinfección, que es la infección simultánea de
B con D, es decir, que las dos aparecen al mismo tiempo. O sea, el paciente se infectó con las dos al mismo tiempo, por ende las dos son agudas, hepatitis B aguda y VHD aguda. Y tenemos una otra forma que es la sobreinfección, en la cual ya el paciente tiene una hepatitis B crónica, es decir, tiene toda su IgG, toda su respuesta ya establecida y se le agrega una infección por hepatitis D. ¿Cuál es, digamos qué es lo relevante de la coinfección o la sobreinfección? Bueno, en la coinfección, según esta literatura, según el Murray, que es lo que dice que, aunque hay que destacar que el Murray es un libro de microbiología, no como tal de clínica, dice hepatitis B más el virus delta, o delta virus, que es el de hepatitis D. Tiene un periodo de incubación y el hecho de la coinfección, cuando los dos aparecen al mismo tiempo, pues aumenta el riesgo de sufrir cirrosis, aumenta el riesgo de sufrir hepatitis fulminante. Y en cuanto a la infección, a la sobreinfección, él dice que, bueno, que es más frecuente que haya infección crónica delta. Sin embargo, hay otros trabajos, hay otras literaturas que dicen que esto no es del todo cierto, porque creemos que es un libro de microbiología. Entonces, que en realidad la sobreinfección, es decir, el hecho de tener un hígado con una hepatitis B crónica, ya un hígado dañado, si le agregas una infección activa, o sea, una infección aguda, en este caso hepatitis D, pues lo que te va a producir es un desastre en el hepatocito, en el hígado. Por ende, si es una hepatitis B crónica que por lo menos está bien activa, al tener una sobreinfección con una D, pues aumenta el riesgo de exacerbación. Y esto lleva muy comúnmente a la muerte. Es decir, el paciente que presentó, que tiene ambas infecciones, pues la mortalidad es alta. ¿Sí? El diagnóstico de esto, pues, es basándonos en IgM y IgG. Sabemos que vamos a hacerlo con esto rapidito para que se lo lleven. Y sabemos que ¿cómo sabemos que es una coinfección? Si es una hepatitis B aguda que además tiene una IgM anti-VHD. IgM anti-VHD. Y en el caso de que sea una sobreinfección, vamos a tener toda la misma antigenemia de una hepatitis B crónica, pero con una IgM anti-HBD. Ahora sí, las dos son crónicas. Si es una hepatitis crónica, bueno, vamos a tener una hepatitis, toda la antigenemia de la hepatitis B crónica, pero con una IgG anti-VHD. Y ya, no hay más ciencia en esto. Es sumarle los hallazgos de una hepatitis D a la hepatitis B, si aguda o crónica. Ok, vamos bien hasta ahora, todo bien. O sea, todo ha quedado claro, algo que quieran repasar o algo. Aló, aló, aló. Ahora, como vamos ya como 2 horas, casi como 2 horas, yo les pregunto a ustedes, porque todavía nos falta o sea, todavía nos falta ver que sí, infecciones entéricas y algo de meningitis. Y bueno, yo les pregunto a ustedes si quieren seguir, o sea, porque creo que nos hemos tardado demasiado en hepatitis. Y si quieren seguir con entéricas y meningitis de una vez, o hacemos una pausa, o lo hacemos después. ¿Qué prefieren? ¿Cómo les gustaría? O sea, para no hacerlo tan pesado, porque la vez pasada duramos que si 2 horas 40 conectados y realmente es agotador. Ok, bueno, vamos a hacer una... Ajá, Bárbara dice una pausa. ¿Qué dicen los demás? Otro día. Ok, César dice otro día. Sí, otro día. Bueno, por lo menos, espero que hepatitis haya quedado claro. Digamos que me, ok, bueno, entonces sí, otro día, si tienen razón, mejor otro día porque no hacerte esto tan pesado. De hecho, ahorita voy a editar esto
para subirlo de una vez, para que los que no estuvieron lo vean. Y otro día hacemos el repaso porque si no esto va a durar toda la vida. Aunque son un poquito más cortos. Bueno, entonces vamos a terminar aquí con hepatitis D. Eh, eh, sí, bueno, ya. Bueno, otras cosas que se me olvidó hablar rapidito de hepatitis A. Bueno, en cuanto a las complicaciones de la A, es que pudiera, con el tiempo, o sea, pudiera predisponer a la aparición de hepatitis autoinmunes y hepatitis fulminante. ¿Qué pasa con la hepatitis A y la hepatitis fulminante? Que generalmente la hepatitis fulminante no es tan frecuente. Sin embargo, el año pasado, no, el año antepasado, creo que hubo un brote de hepatitis A. No sé si alguno lo recuerda o alguno tuvo hepatitis A en ese brote. Y de hecho, dos doctores, creo que un doctor de la escuela, pero no recuerdo su nombre, un doctor del hospital y otro paciente murieron los dos fallecieron lamentablemente por hepatitis fulminante y fue por hepatitis A y algo, una cosa que dos casos en un año para una hepatitis fulminante que realmente no es tan frecuente, pues es como raro. Es como raro porque no es lo común y, o sea, no debería evolucionar hasta ese punto porque la hepatitis A, la hepatitis A por lo general es autolimitada. De hecho, el tratamiento de hepatitis A solamente es aliviar los síntomas. Entonces esa parte fue como raro, fue como que algo estaba pasando para que aparecieran solamente dos casos en un año de hepatitis fulminante. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. Otro día vemos lo que nos queda de infecciones entéricas y de meningitis y cerramos con esta parte. Y si sale algún temario, pues podríamos hacer otro repaso de lo que sale en el temario, algo fugaz. Pero por lo menos yo me voy contento de que entendieron hepatitis, de que vieron todo hepatitis y realmente eso a mí me llena. Y sí, que estén participando también me gusta bastante. Recuerden que hay clase el lunes a las 2 de la tarde sobre ITS. De todas formas, yo tengo que confirmar con la doctora y va a ser sobre uretritis y PPH, que es, digamos que esas dos. Y debería haber otra clase sobre las que quedan, que sí, las infecciones ginecológicas y las papilovirgosas y la ectoparasitosis, pero no se define toda esa fecha, entonces acuérdense de eso. Entonces vamos a sacando esto. Bueno, entonces muchachos, quiero saber qué les pareció, qué tal les gustó el repaso, o sea, por lo menos más que un repaso, creo que fue una clase como de hacer de serología de hepatitis. O sea, necesito saber su feedback, una retroalimentación. Aló, aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Aló, no los leo. Ok. Bueno, entonces, bueno, vamos a ir cerrando esto de aquí. Vamos a dejar de presentar. Ok, bueno, gracias a ustedes, a todos los que estuvieron. Aquí a mí hepatitis me encanta, o sea, después de que lo estudié fue, digamos que uno de los temas más top que habían. Y a mí realmente me hace feliz poder explicárselos y poder transmitirles por lo menos lo que sé, lo que he estudiado en lo poco, porque tampoco es mucho. Pero espero que les haya servido y que de verdad que les haya pasado un poco de lo que sé a a todos ustedes. Y de verdad, gracias a todos, gracias por estar presentes. Y pues, gracias por los halagos también. Y bueno, entonces nos vemos otro día con lo que queda de el repaso, ¿sí? Nos vemos, muchachos.
Gracias por estar presente, gracias por venir. Chao, nos vemos.